Muy buenas familia y bienvenidos al canal. Les saluda Cecilia y el día de hoy empezamos con nueva historia. Pero antes de empezar, permíteme invitarte a que te suscribas si aún no lo haces y actives la campanita para que no te pierdas ninguna actualización. Subo reseñas, narro historias, hago recomendaciones y más. Aquí en Cabuenas, donde descubrimos historias. Todos están obsesionados conmigo. Capítulo 1. El día que morí. A lo largo del salón de baile, cada dama presente estaba obsesionada con un tema en particular, tapándose la boca mientras intercambiaban rumores. Perishati tomó un sorbo de champán sin estar muy segura de cómo había terminado entre ellas. «Me han dicho que no debo deshonrar al conde vistiéndome incorrectamente», dijo una de las chismosas. Todas tenían expresiones de sufrimiento en sus rostros y una nube oscura se cernía sobre ellas, pero pese a su absurdo cacareo, al menos había aprendido una cosa de ellas. Un hombre y una mujer podían casarse por amor, pero algo que su amor tal vez no podría soportar eran sus suegros. Una de las damas dejó escapar un profundo suspiro y se giró, probablemente al darse cuenta de que Perishati había estado callada durante toda la conversación. «Su excelencia», dijo entonces, «está bastante callada hoy». Todas se volvieron hacia ella y pronto se volvió el centro de atención. Sus miradas expectantes era como si dijeran: «Ahora es tu turno de rajar sobre tus suegros». «Ya ha pasado casi un año desde que se casó, ¿no es así?», dijo la otra chismosa. «¿Pero había pasado ya tanto tiempo?». Perishati ni siquiera se había dado cuenta, y entonces una chismosa más decidió preguntar por Madame Gloria, y su sola mención hizo que todo su cuerpo empezara a temblar como si hubiera visto un fantasma. «Oh, pero la cosa no acabó allí. Y el gran duque es tan distante», dijo la tercera chismosa con un dejo de pesar nada creíble, para luego agregar: «Ay, al menos nuestros esposos no son tan fríos». Y así, las chismosas cayeron en su redundante cotorreo condescendiente mirándola con lástima, aun cuando Perishati no había soltado ni una sola palabra. Entonces, ¿por qué la miraban así? Gente como ellas necesitaban saber que siempre había alguien en peor situación, pero ellas disfrutaban de las desgracias de los demás mientras se sentían mejor con sus propias circunstancias, y reuniones como estas estaban llenas de gente así. Y estaba a punto de decirles algo cuando alguien la rodeó de la cintura con su brazo y susurró: «Aquí estás, cariño». Su aroma familiar, una reminiscencia de cedro y sándalo, golpeó sus sentidos mientras que su cabello oscuro le hacía cosquillas en las mejillas. Las damas de hacía un rato se apresuraron a balbucear un saludo apresurado a su distante marido, pero su querido esposo, Terdeo Lapillion, ni siquiera les prestó atención y siguió abrazándola mientras sus ojos rojos, aquellos que parecían brillar como rubíes, la miraban con amor. «Te he buscado por todas partes, sabes que no puedo soportar estar lejos de ti». «Me estás haciendo cosquillas y la gente nos está mirando», replicó ella empujando su rostro suavemente. Fue en ese momento que una voz infantil se hizo escuchar: «Su gracia, mamá dice que le estás haciendo cosquillas, por favor quítate de encima de ella inmediatamente». Celfius Lapillion, heredero del gran duque Lapillion y su hijo adoptivo, le exigió en una postura demandante. Y entonces una mujer con cabello rojo largo intervino con gracia: «¿Qué estás haciendo, Theo? Ya escuchaste al niño». Luego de eso, sonrió brillantemente y extendió sus brazos. Ella era Sercha Lapillion, la hermana de Terdeo. Y así, los tres se reunieron en un abrazo asfixiante con Perishati en el medio, hasta que una niña mucho más pequeña que Celfius apareció exclamando que también quería un abrazo. Era Islet Lapillion y a su lado Phineas Lapillion, tío de Terdeo. Así es, esa era su familia, aunque ahora solo faltaba una sola persona. ¿Qué es todo este alboroto? ¿No se supone que esto es un elegante baile? Gloria Lapillion, la gran duquesa, sana y lozana como siempre, a pesar de su cabello grisáceo, cruzó el salón para unirse a su familia, y todas las damas se pusieron pálidas y se quedaron inmóviles. «Es agotador venir a estas cosas a mi edad», dijo Gloria caminando casualmente mientras Perishati tomaba esta oportunidad para librarse del abrazo de oso familiar. «La gente tiembla de miedo cada vez que me ven, aunque no estoy segura de por qué le temen a una vieja como yo», dijo Gloria señalando a las damas congeladas. «Shasha»,
dijo entonces dulcemente Gloria. Realmente deberías decirme qué quieres, ya sabes. ¿Te gustaría un pedazo de tierra de nuestra familia o tal vez una mina? Ya te dije que te daría lo que desearas para agradecerte por salvar a nuestra familia. Pereshati sonrió débilmente mientras le aseguraba que no deseaba nada por centésima vez. Bien, si no me lo dices, no tendré más remedio que darte todo. Todos alrededor jadearon ante las palabras de Gloria y Sasha pudo sentir todos los ojos admiradores sobre ella, mirando alrededor a su familia política reunida, la alta sociedad, todos. Pereshati esperaba no parecer tan exhausta como se sentía. Necesitaba desesperadamente obtener el divorcio. Si tan solo su familia no estuviese tan obsesionada con ella. Pero, ¿siempre fue así? No realmente. Todo empezó hacía 3 años atrás, exactamente el día que murió. Mientras el mundo alrededor continuaba su curso y los fuegos artificiales estallaban en el cielo, impulsado por la magia de la primavera, Pereshati estaba muriendo. Su esposo Skif estaba sentado en una silla junto a su cama y hablaba con voz preocupada. ¿Te duele? Preguntó ansiosamente como si hubiera estado esperando este momento. Si sientes que es tu momento, entonces eso es lo que deberías hacer. ¿Por qué sigues aferrándote? El esposo que una vez dijo que la amaba, que prometió hacerla feliz cuando confesó por primera vez sus sentimientos por ella. El Skif que alguna vez conoció, aquel que solía sonreír tímidamente, no estaba en ninguna parte. El color de su cabello, sus ojos verdes profundos seguían siendo los mismos, pero él había cambiado. Las lágrimas afloraron en sus ojos dorados y rodaron por su rostro. Sasha, sus labios que alguna vez le dieron tanta felicidad. Por favor, muérete. Sí, él la estaba matando. Solo con tu muerte vendrá tu fortuna para mí. Susurró. Tengo tantas deudas. Ay, pero no fue el único que la desilusionó. De reojo pudo vislumbrar a su madrastra y a su hermanastra. ¿Por qué estaban allí? Estás aguantando por bastante tiempo, observó la mujer mayor. Tu padre fue igual. E incluso si hubiera podido hablar, ese comentario la habría dejado sin palabras. Ay, no me mires así, querida, créeme. Tu padre tenía la culpa. Así que puedes culparlo a él por tu propio predicamento. Si no te hubiera nombrado su única heredera, nada de esto habría pasado. Qué lástima. Oh, sí, esta era su familia. Las mismas personas que una vez le sonrieron amablemente, que la apoyaron en tiempos difíciles y celebraron tiempos felices. Reina más allá rió mientras le preguntaba a su madre si ahora por fin serían ricas, y aunque era su hermanastra, Pereshati siempre había considerado a Reina como una verdadera hermana. Y fue en ese momento que Skip se acercó a esta y envolvió suavemente su brazo alrededor de su cintura. Luego le dio un beso en la mejilla con amor. La forma en que esos dos estaban interactuando, el cariño que se mostraban el uno al otro. Pereshati sintió temblar su labio inferior pese a la maldición. El sonido de su corazón parecía resonar en todo su cuerpo. Esto no podía ser, nada de esto podía ser real, ¿verdad? ¿Realmente pensaste que Skip era tu amoroso y atento esposo? Sacudió su cabeza. Solo se casó contigo porque se lo pedí, tonta. Solo fingió amarte. Pereshati quiso gritar que eso no era verdad, pero no pudo. Solo bastaba con verlos. Todo había sido un acto para los tres. Su amoroso esposo, su cálida madrastra y su amable hermanastra. Todo fue una mentira. Su corazón latía rápido, luchando por respirar, y una furia cegadora la recorría. Una vez que mueras, continuó su madrastra acercándose a ella con una almohada en la mano, cuidaremos bien de tu fortuna, así que no te preocupes, mi niña. Luego de eso, presionó la almohada contra su rostro. Su expresión nunca cambió mientras comenzaba a sofocarla, y mientras ella luchaba por respirar. Skip se reía y Reina se arrojaba a sus brazos, y su madrastra continuó asfixiándola sin un ápice de arrepentimiento. No lo olvidaría, prometió en silencio, ni siquiera en la muerte. Lágrimas de rabia brotaron de sus ojos, su visión se oscureció, y lo último que escuchó antes de que el mundo se desvaneciera fue el sonido de la risa de Reina. Y así fue como murió, o al menos eso pensó en ese momento. Porque luego abrió los ojos y se encontró de vuelta en el mundo de los vivos y en el pasado. Milagrosamente se encontró arrojada al punto de inflexión más importante de su vida, es decir, después de haber recibido su herencia, pero antes de haberse casado con Skip. No tenía ni idea de por qué se le había dado una segunda oportunidad tan imposible, pero no tenía intención de desaprovecharla tampoco.
y desde el momento en que se dio cuenta de lo que le había sucedido, Pereshati avanzó con un solo objetivo. Necesitaba proteger su vida y su herencia, e irritantemente pronto se dio cuenta de que no podía denunciar a sus 3 asesinos porque en realidad nada de eso había sucedido en ese momento. Pero pase lo que pase, esta vez sabía que no permitiría que la convirtieran en un peón en su plan, y en su lugar los haría lamentar lo que le habían hecho, incluso si había ocurrido en un momento diferente. Sin embargo, para lograr eso, se dio cuenta de que necesitaba a alguien de su lado que pudiera proteger su fortuna y darle el suficiente poder para protegerse. Y así fue, como puso sus ojos en Terdeo Lapilio. Su Gracia, me gustaría hacerle una propuesta, dijo tratando de sonar más segura de lo que realmente se sentía. El gran duque frente a ella levantó una ceja. Una propuesta. Cásate conmigo por solo 1 año. Habló bastante casualmente para alguien que estaba proponiendo matrimonio a un casi desconocido. Y sí, para el gran duque podía ser una propuesta sorprendentemente abrupta, pero para ella era su última esperanza. Interesante, Dijo pensativamente él. Aquel hombre, Terdeo Lapilio, era absolutamente impresionante. Su cabello era tan oscuro como la noche y sus ojos rojos sangre brillaban a la luz de las velas. Era alto, muy alto, y tenía hombros anchos y firmes que solo lo hacían ver más imponente. Sí, se podía apreciar los fuertes que eran sus brazos y piernas debajo de su ropa. Pero así como era impresionante, también era reconocido como el belicoso guerrero sediento de sangre. ¿Y por qué Pereshati lo elegiría a él de todos los nobles? Porque los Lapillion habían ayudado al difunto emperador en el pasado. Gracias a ellos, el imperio Castor había crecido hasta convertirse en el gran imperio que era hoy en día. Debido a la ayuda que habían proporcionado, a la familia se le había otorgado el primer ducado grande del nuevo imperio. Desde entonces, los Lapillion habían sido los aliados más firmes del emperador y siempre estaban en primera línea cuando se trataba de luchar en guerras o sofocar rebeliones. Y todo eso fue por lo que Pereshati había decidido usar al gran duque para obtener lo que quería. Además, se sabía que antes él ya se había casado con una mujer que había buscado persistentemente su afecto, pero se habían divorciado después de menos de 2 meses. Su ex esposa había recibido un enorme acuerdo y rápidamente desapareció de la corte. Aparentemente ella lo había descrito como el peor hombre que había conocido, y según los chismes nunca la había buscado desde su partida. Incluso se decía que no habían consumado el matrimonio. Por lo tanto, Terdeo no sería un hombre que ambicionaría su fortuna, ni estaría interesado en ella como mujer. Y mientras se inclinaba más cerca, vio como sus músculos se contraían bajo su camisa. Estás aquí porque quieres algo, Dijo bruscamente. así que más vale que lo digas en lugar de hacerme perder el tiempo. Si matar con la mirada fuera posible, estaba segura de que él sería capaz de hacerlo, como también ya habría muerto. Y por cierto, ¿querer algo? En efecto, quería algo, pero estaba temblando de miedo de solo decirlo. Mi madrastra, mi hermanastra y el hombre que creía amar quieren matarme, dijo ella con firmeza, lo que solo hizo que Terdeo suspirara. Entiendo tu paranoia teniendo en cuenta la suma que vas a heredar. Luego se levantó en toda su altura y volvió a soltar que era mejor que se fuera mientras él se dirigía a la salida. Aún así, sin inmutarse por su indulgencia, Pereshati lo tomó de la muñeca desesperadamente como si él fuera su única salvación. Pero todo lo que pasó fue que él reaccionó bruscamente y retiró su mano haciendo que el anillo de ella cortara la piel de él y sangre brotara, aunque él no parecía haberse dado cuenta. O tal vez no era que le molestaran las mujeres, sino el contacto físico en sí. Mirando su rostro pálido, Pereshati trató de disculparse, pero él la interrumpió fríamente. Cualquier conversación adicional contigo sería una pérdida de tiempo. Por favor, retírate, mi señora. Su mirada era la de un depredador enojado, pero extrañamente, Pereshati no tenía miedo. Y por otro lado, no le quedaba nada por perder, y si fallaba seguramente moriría allí. Pero no sucedería de todos modos si no conseguía convencerlo. Su Gracia, dijo ella siguiéndolo. He oído que su majestad está empujándolo ávidamente a un matrimonio con la joven séptima princesa. Si no te casas conmigo, tendrás que casarte con una niña tan joven que todavía está en la escuela. ¿Realmente no tienes objeciones a ese resultado? ¿Y cómo es que ella lo sabía? Bueno, porque ya lo había vivido una vez. Sin embargo, el rostro de Terdeo se endureció, y después de mirarla durante mucho tiempo, él soltó. No sé quién haya estado difundiendo esos rumores, pero te equivocas en una cosa. Su Majestad el Emperador quiere que me case con la 4ª princesa, no la 7ª. Pereshati parpadeó.
¿Qué? No. Estaba segura de que había sido con la 7ª princesa, pero la 4ª princesa Dodolea. Eso no era posible, ya que ella había nacido enferma y se la pasó la mayor parte del tiempo postrada en cama, así que ella murió muy joven. Devanándose los sesos mientras se mordisqueaba las uñas, Pereshati trató de recordar exactamente qué había sucedido, pero entonces él volvió a hablar. No soy una persona realmente paciente, así que espero que no me hagas repetir lo mismo. Sus ojos ardieron y luego se alejó otra vez. No, necesitaba resolver esto, necesitaba persuadirlo. Pero fue en ese momento que una extraña sensación la invadió. Toda la energía se escapó de su cuerpo y como un castillo de arena golpeado por una ola gigante, colapsó. El aire de sus pulmones salió de su boca como si algo pesado comprimiera su pecho. El grito de Tardeo resonó lejos en la distancia y aunque su visión estrecha mostraba sus rodillas hundidas en el suelo junto a ella, un dolor atroz invadió su cuerpo. Era como si alguien le hubiese prendido fuego extendiéndose por todas partes. ¿Por qué? ¿Por qué estaba pasando esto otra vez? Ya había sentido este dolor antes, cuando su madrastra la sofocó. Era la misma sensación que le invadió mientras luchaba por su último aliento. ¿Estaba muriendo otra vez? No podía respirar. Algo obstruía su nariz y boca. ¿Y el gran duque? Oh, sí. Él seguía gritando tratando de reanimarla, pero pronto los gritos angustiados de Tardeo se desvanecieron en silencio. Desde lo más profundo de la oscuridad, una nueva voz atravesó el vacío. El silencio de una segunda voz se unió a la primera mientras que la mente de Pereshati luchaba por procesar las cosas. Truenos, humedad, ¿ese olor era tierra mojada? La lluvia intensa caía del cielo y 2 trabajadores cavaban en la tierra empapada. Sus movimientos fluidos no desperdiciaban energía como si hubieran realizado esta tarea muchas veces. Entonces, otro destello gigante iluminó el cielo oscuro durante un segundo, seguido de un estruendo tremendo. Los trabajadores cavaron más rápido y fue allí que ella gritó, obligando a sus brazos y piernas a que se movieran, impulsándose del suelo húmedo como un fantasma. Los hombres horrorizados dejaron sus palas mientras huían gritando que habían visto un fantasma o no, quizás ella era una verdadera bruja. Otro estruendo quebró el cielo mientras el barro y la tierra triplicaban el peso de su vestido. ¿La habían enterrado viva? Toda la situación era tan absurda que casi comenzó a reír, pero al mirar hacia arriba, su mirada se encontró con la de Tardeo, cuya expresión seria lucía mucho más oscura desde su posición. Es extraño, ¿cómo es que sigues viva? Murmuró él, parecía perdido en sus pensamientos, ajeno a la lluvia que goteaba de su cabello, concentrado únicamente en la mujer metida en aquel agujero que habría sido su tumba. Agachándose, el hombre que intentó enterrarla irónicamente dijo: Deberías salir de ese hoyo al menos que quieras ser enterrada viva. Entonces, ¿no quería enterrarla viva? Tardeo tomó su mano y pronto la sacó sin ceremonias de allí, y a los pocos minutos, otra vez estaban en la biblioteca, totalmente mojados, aunque ella más andrajosa que él. Y mientras Tardeo daba algunas órdenes a sus guardias, Pereshati reflexionó en los acontecimientos. Había sido demasiado descuidada. Ese hombre, ¿realmente había intentado enterrarla? Pero entonces este se giró y preguntó: ¿Es un hábito tuyo morderte las uñas? ¿A qué venía eso de pronto? Fue allí que él le mostró la cicatriz en su palma. ¿Ves esta herida? Me lo hice cuando me tomaste de la mano, dijo él como si eso explicara todo. Tardeo entonces sonrió. Creo que podría considerar tu petición después de todo, pero antes necesito comprobar algo, y de antemano te pido disculpas. ¿Qué? ¿Disculpas por qué? Su gran figura proyectaba una gran sombra. Pereshati no comprendía qué había hecho que este hombre cambiara de opinión tan de pronto. ¿Era porque se sentía culpable? Pero antes de que pudiera terminar el pensamiento, Tardeo se cortó la palma con una pluma. Un olor metálico invadió el lugar y sin previo aviso, presionó su palma contra su cara. Sobresaltada por su movimiento repentino, Pereshati inhaló un breve aliento y probó su sangre en sus labios. Ella trató de gritar, pero como antes, el dolor envolvió todo su cuerpo y pronto se derrumbó en el suelo. Ese maldito bastardo había cruzado la línea, pero Pereshati no pudo hacer nada, porque había muerto por tercera vez.
O bueno, pensó que lo había hecho porque horas después había vuelto a la vida. Pero ¿por qué seguía muriendo y volviendo a la vida una y otra vez? ¿Y por qué en estas ocasiones no había vuelto al pasado como antes? En su furia y confusión, ella apenas había podido conectar sus palabras mientras se alejaba tanto como podía de ese lunático. Tardeo a su lado la miró fijamente. Su voz llenó la habitación en la que solo ellos dos estaban solos. Hay una maldición que corre en nuestra familia. Comenzó a explicarle, pero ¿de qué demonios hablaba? Ella jamás había oído hablar de que los Lapillion estuvieran malditos. Bueno, pues resultaba que unas cuantas gotas de su sangre podían matar a una persona en segundos. Eso quería decir que después de que él se lastimara con el anillo de ella y ella con su mal hábito de morderse las uñas, había ingerido residuos de su sangre, lo que le había provocado la muerte, y era por eso que él la había mandado a enterrar, porque pensaba que estaba muerta. Deberías haber muerto en primer lugar, pero milagrosamente sobreviviste. Ahora conoces todos los secretos de mi familia. Ay, pero ella nunca se lo pidió saber. Él se lo había dicho voluntariamente. Y era increíble. Ella solo había llegado hasta allí para asegurarse de que su familia no la matara, pero ahora parecía que el gran duque iba a asesinarla de todos modos. Tardeo entonces inclinó la cabeza hacia un lado y se subió a la cama. Ella quería correr, pero no tenía escapatoria, así que solo jadeó rogando que no la matara. Pero para su sorpresa, él le sonrió. Mi señora. ¿Su señora? Por un año, necesito que seas mi esposa. Entonces, ¿no iba a matarla? Esto no era una trampa, ¿o sí? Así que intentémoslo. Casémonos. Ay, caray, esto era tan inesperado. Quizás había arruinado las cosas para sí misma. Las propiedades que heredó de su padre no habían sido tan lujosas, pero habían sido su residencia desde antes de que él falleciera. Sin embargo, frente a su tumba, con su madrastra, hermanastra y Skif desde atrás, Pereshati nunca se sintió menos en casa. «Vuestras invitaciones de boda», dijo entonces ella entregando a cada uno un sobre de color crema. El anuncio provocó una reacción muy diferente en cada uno de ellos. Su madrastra, por un lado, fingió sorpresa. Reina soltó una sonrisa empalagosa mientras preguntaba: «¿Shasha, te casarás con Skif?» Solo fue este último quien se salió del guión ensayado, pero en cuanto leyeron el parte, la sangre se les fue del rostro. Y no tenía por qué arrepentirse. Así que sonriendo de oreja a oreja, Pereshati les confirmó: «Así es. Decidí casarme con el gran duque Lapillion». Y volviéndose hacia el bastardo de Skif, solo le dio un simple asentimiento: «Rompamos». ¿Sí? Eso fue todo. Ella no lo había olvidado incluso después de la muerte. Jamás lo olvidaría. Suprimió su rabia y sus ganas de lanzarse sobre ellos. Suprimió la pena y el dolor. Era el final de su relación como familia, pero era el comienzo de sus desgracias. Skif, que solía ser un caballero regular, estaría en problemas de dinero muy pronto. Y su madrastra y hermana, bueno, ya no le importaban más. Y días después, la boda llegó. Prolongarlo demasiado no le beneficiaría a ninguno de los dos, así que habían fijado una fecha límite. Sin embargo, la mañana se desvaneció entre papeleos aburridos y embelleciendo su historia de amor. Públicamente serían dos amantes que se habían enamorado a primera vista, aunque dudaban que alguien se creyera esa patraña. De cualquier modo, su falsa boda estaba hecha, y ahora lo que le quedaba por hacer era mudarse con los Lapillion. Sin embargo, mientras se encaminaban hacia el carruaje que los llevaría hasta el ducado, existía una preocupación que no había abandonado la mente de Pereshati. Aquella maldición de la que había hablado Tardeo, ahora que lo recordaba, ya la había escuchado en boca de Skif el día que la mataron. Él claramente había dicho que ella moriría debido a la maldición. Por otro lado, los síntomas de aquel entonces habían sido los mismos. Entonces, ¿había una posibilidad de que los Lapillion estuvieran vendiendo su sangre como veneno? Esa era una cuestión que no había podido abordar hasta el momento por el temor de cómo reaccionaría él. El tipo daba miedo. ¿Qué si le preguntaba y él explotaba y la mataba? No, definitivamente preguntárselo directamente no era una buena idea. Apenas había podido librarse de su fatídico destino con su falsa familia como para ganarse a otro enemigo, ¿verdad? No obstante, cuando estuvieron a punto de llegar a su carruaje, una mujer de cabello dorado fluyente y ojos verdes como el color de la envidia se interpuso con una clara expresión de enojo. Pereshati contuvo la respiración. ¿Quién era ella? Tardeo entonces hizo una reverencia. Suelte eso. Oh, era la cuarta princesa, Dodolea Castor,
Cada vez que la había visto en ceremonias inaugurales y eventos reales, ella siempre había parecido pálida y enfermiza, pero sus mejillas ahora estaban sonrosadas y su postura era firme. Tal vez realmente se había recuperado de su enfermedad. ¿Quién la trae por aquí, Su Alteza? El tono de voz de Tardeo se mantuvo neutral, muy por el contrario de la actitud hosca de la muchacha de apariencia adorable que parecía ignorar deliberadamente su presencia en absoluto. Así que es verdad, te has casado con alguien más. Te he esperado por mucho tiempo. ¿Por qué no te casarás conmigo? ¿Realmente crees que encontrarás a alguien más que te ame tanto como yo? La obsesión bailaba en esos ojos verdosos y su voz se hizo más baja. Finalmente tenemos nuestra oportunidad. Me he convertido en la mejor mujer que puedo ser para ti. Nada se interpone en nuestro camino ahora. ¿No había arreglado el emperador unilateralmente un matrimonio entre ellos? ¿Dodolea realmente quería esto? Su intensidad tomó por sorpresa a Pereshati. En su mente, ella era una princesa dulce e inocente. Tardeo, por otra parte, parecía congelado. ¿Qué estaba pasando? Y entonces, finalmente, Dodolea pareció registrar la presencia de Pereshati y se giró hacia ella con furia. ¿Por qué estás aquí?, exigió saber con los ojos fijos en ella. Y bueno, ¿por qué estaba allí? ¿Porque se había casado, quizás? Quiso responder, pero se mantuvo en silencio con el temor de que esta pequeña mujer intentara arrancarle la lengua. Esta era una faceta de la princesa que jamás hubiera imaginado. Y entonces una tercera voz se unió al alboroto. Por Dios, ¿pero qué es todo este escándalo? Una mujer que no reconoció se asomó con el mentón en alto y una intensa concentración en ellos, ojos rojos y cabello a juego. La recién llegada tenía una sonrisa cínica como si no le importara nada. Su Alteza, si el imperio se entera de que está celosa del esposo de otra mujer, eso no va a beneficiarte. Dejó escapar una risa tranquila y grácil. La gente está empezando a reunirse. ¿Estás segura de que debería ser vista aquí afuera así? Este estallido de celos es bastante inapropiado. Y tal como había dicho, una multitud ya se reunía alrededor mientras un cuchicheo apagado se esparcía por el patio. Fue en ese momento que Pereshati sintió el toque suave en su hombro y a su lado, Tardeo se inclinó en despedida, para luego arrastrarla con él. No obstante, antes de que pudiera marcharse, las palabras de la princesa Dodolea los persiguió. Recuerda mis palabras, no dejaré que nadie te quite de mí. Y pronto verás por ti mismo cuánto me necesitas. No podemos ser felices a menos que estemos juntos. Pereshati, que miró de lejos a la joven princesa que parecía haber florecido en una mujer de alguna manera, le pareció alguien llena de resentimiento, sonando como una anciana miserable que había visto mejores días. Y en su vida pasada, nunca imaginó que la cuarta princesa estuviera enamorada del gran duque. Pero sobre todo, ¿qué tipo de historia habían compartido esos dos?